la charla buena, que había competencia. Estamos en un foro muy reducido, así que yo creo que puede ser un momento en el que os sintáis libres de preguntar o de si veis alguna cosa que os interesa más, comentar o lo que sea, ¿vale? Aunque esto sea un formato charla. Gracias por haber venido. Yo creo que lo que vamos a contar hoy es algo que es bastante interesante, sobre todo si os interesa el mundo de la inteligencia artificial, cómo puede aplicar esto a las empresas, etcétera, etcétera. Vamos a empezar presentándonos. Yo soy José Ventura, lidero la parte de inteligencia artificial para Extremadura en IBM y me acompaña Santi Cantero, que es el director de software para pymes y nuevos clientes en IBM España, ¿vale? Vamos a tratar de dar nuestra visión sobre cómo la inteligencia artificial está implantándose cada vez más y cómo va a seguir haciéndolo en entornos empresariales. Estamos muy familiarizados con ella, sobre todo a nivel de aplicativo para usuarios. La utilizamos todos los días, de hecho, desde hace mucho tiempo. Pero, bueno, cuando abordamos esta casuística en empresas, pues hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, a ver si alguien me puede mirar el pasador este que no... Al next. Sí, sí, ya sé, al next. No, bueno, espera, a ver si es aquí. Es que aquí hay un aviso de... Un segundo. No. Bueno, voy empezando, ¿vale? No he hecho nada. Vale, Aquí. Gracias. No. Lo que decía, se está hablando mucho de la inteligencia artificial como un potencial de transformación. De hecho, se compara mucho con la revolución industrial. Yo creo que va mucho más allá, porque esto ya no solo cubre la capa industrial, sino que nos afecta a todos los digamos, aristas de nuestras vidas. Y creo que la revolución que viene con la inteligencia artificial, que ya está empezando, es mucho mayor de lo que pensamos. Esto no solo lo decimos nosotros, sino también lo dice el mercado, lo dicen los analistas, etcétera, ¿vale? Muchas veces cometemos nosotros también el error de hablar de la inteligencia artificial como una cosa que nace con la IA generativa hace un par de años y se queda, digamos, en una línea recta hasta ahora. Bueno, la realidad es que desde que irrumpe un poco todo el boom de la IA generativa con ChatGPT, etcétera, hemos ido pasando por distintas etapas, que si estáis familiarizados con el mundo de la inteligencia artificial, os sonarán, ¿no? Haciendo al principio casos para resolver problemas con IA, luego se habló mucho del tema de modificar, de mejorar, de tunear modelos de inteligencia artificial, automatización, desarrollo de código con IA, etcétera, etcétera. Y ahora, simplificándolo mucho, estaríamos en este punto, ¿vale? ¿Y por qué creemos que este punto es importante? Porque este punto es donde realmente empezamos a ver que hay un valor que la IA puede aportarle a las empresas, ¿no? A negocios. Y este punto es cuando pasamos de asistentes de IA a agentes de IA, ¿vale? Yo creo que estamos ahí. ¿Qué son agentes de IA? Para que lo entendamos de una forma muy sencilla, un agente es un sistema que tiene IA dentro y es capaz de razonar, de planificar y de ejecutar. Tú hablas con un agente, o mejor dicho, tú hasta hace poco hablabas con un asistente y te daba respuestas. Tú hacías preguntas, él te daba respuestas así todo el rato. Un agente va mucho más allá. Un agente, tú hablas con él, él razona lo que estás diciendo, no tiene por qué ser una orden, planifica cómo va a hacer las cosas que tú necesitas que haga y ejecuta, ¿vale? Y esto realmente es una gran revolución. Yo creo que al nivel de la propia IA, los agentes. Como dice un director de software nuestro por ahí, creo que somos la última generación que vamos a trabajar solo con personas. A partir de las próximas, hola, buenos días, seguramente nuestros equipos de trabajo estarán compuestos con personas y agentes de inteligencia artificial, ¿vale? Pero bueno, como decía antes, esto tiene unas casuísticas a la hora de abordarlo en entornos empresariales. No es lo mismo que tú cojas un chat en tu móvil para hacerle preguntas o una aplicación de IA para modificar una imagen que introducirlo, digamos, en un entorno corporativo, ¿vale? Con todo lo que ello conlleva. Y
bueno, nosotros creemos que hay algunos puntos claves importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de adoptar inteligencia artificial en un entorno empresarial, ¿no? Y los hemos traído un poco aquí. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El primero es, oye, estamos acostumbrados a hacer algún agente para un caso de uso en concreto que resuelva algo en concreto y puede salir bien, pero esto, si funciona, va a escalar. Es decir, vamos a querer tener más agentes en nuestra corporación, vamos a querer conectarlos, vamos a querer orquestarlos, etcétera. Esta escalabilidad y esta integración tenemos que planificarla y tenemos que trabajarla. Obviamente hay un trabajo muy importante de diseño, pero también hay un trabajo muy importante de tecnología. La tecnología nos tiene que permitir tener muchos agentes y poder, entre comillas, controlarlos y trabajar con todos ellos, ¿vale? El segundo punto son los datos. No nos olvidemos de que la inteligencia artificial son datos, algoritmos y datos. Entonces, que nuestros datos estén limpios, estén gobernados, estén securizados, estén balanceados, todo este tipo de cosas son importantísimas si queremos que nuestra inteligencia artificial funcione correctamente y nos aporte valor real y no pues basura, ¿no? Entonces, toda la parte de datos a nivel de gobierno y a nivel de gestión, pues es muy importante tenerla lo mejor posible, porque si no, no le vamos a sacar el partido a la inteligencia artificial. El tercer punto es súper importante y para nosotros, IBM, uno de los puntos clave, que es el gobierno, lo que hablamos de gobierno de la IA. Gobierno, y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, significa que la inteligencia artificial son máquinas que están tomando decisiones que hace poco tiempo estaban tomando personas o que están ayudando a tomar decisiones que hace poco tiempo tomaban personas. Es muy importante entender muy bien por qué está funcionando como está funcionando, por qué está respondiendo lo que está respondiendo, de dónde viene lo que está diciendo. Podemos trazarlo, podemos seguirlo, etcétera, ¿vale? Entonces, el gobierno en la inteligencia artificial, y ahora digo, entraremos en más detalle, es súper importante a la hora de adoptar una inteligencia artificial corporativa. Vivimos en un entorno bastante híbrido, en el sentido de, tecnológicamente, en el sentido de que tenemos muchas compañías en las que prácticamente todo es on-premise, en sus propios sistemas, en sus propias máquinas. Llevamos muchos años hablando del cloud, todos trabajamos en cloud todo el día, nos demos cuenta o no. Y las empresas también pues están haciendo una transición, ¿no?, al cloud. Pero nos encontramos en un punto en el que tenemos los dos ámbitos. Sería un error orientar la inteligencia artificial solo al cloud o solo a on-premise. Nosotros pensamos que el mundo híbrido, como lo llamamos, es el que tiene sentido, en este caso, que nos permita trabajar on-premise, en cloud. Por cierto, en cualquier cloud, no solo en la nuestra, hay otras que también se pueden trabajar y se pueden combinar porque muchas veces te puede interesar, etcétera. Pero sobre todo, este punto lo que hace es evitar lo que hemos llamado muchos años el vendor locking, que es irte a una cloud que empieza a crecer en número, en costes, y que no podamos controlarla y que se nos vaya. Entonces, para eso, nosotros tenemos una propuesta híbrida, es decir, que podamos trabajar en ambos entornos, derivando cargas, por ejemplo, a la cloud, etcétera, ¿vale? Bueno, pues lo que pensamos es que también tiene que haber una capa de conexión, de integración prediseñada para que estos agentes puedan realmente conectarse y hablarse con nuestros aplicativos empresariales. Entonces, esta foto que veis aquí es como nosotros entendemos que tiene que funcionar una aplicación, una plataforma agéntica dentro de una organización. Agente orquestador, los distintos agentes y las conexiones para que puedan ejecutar tareas a las distintas herramientas, ¿vale? Todo esto nosotros lo hemos llamado Watson X, como habéis visto antes, Orchestrate. Orchestrate por orquestador, ¿vale? Y repito, insisto, este concepto es muy importante. Ahora mismo nuestro reto no está en crear agentes. Hay muchas empresas y mucha gente que está creando agentes. El reto consiste en orquestarlo, en coordinarlo, en gestionarlo. Y a esto es a lo que pretendemos ponerle solución con Watson X Orchestrate.
Y ahora sí, lo prometido es deuda. Santi os va a hacer un... Venga, ahora sí me toca. Bueno, pues lo primero de José lleva unos minutillos hablando de tecnología. Y yo creo que la tecnología, todos sabéis que en IBM es la sangre que corre por nuestras venas. Son 114 años evolucionando la tecnología día tras día, simplemente para tenerla preparada para los clientes, para la ayuda a resolver los problemas vuestros, pero ojo, no solo de clientes, también nuestros, ¿vale? En IBM usamos nuestra tecnología para nuestro propio viaje de transformación digital y llevamos pues un montón de años evolucionando hasta el momento que hemos llegado también nosotros internamente con el mundo de los agentes. Y hoy os traigo un ejemplo, este es el único que es interno nuestro, pero que nos parece muy chulo, que es cómo hemos cambiado con Agéntica y con agentes lo que es el día a día de la población de ventas de IBM. Pero ojo, no solo de IBM España, de IBM el mundo. Todos los empleados y vendedores de IBM acceden a este mismo, yo los llamo bichos, perdonadme si se me escapa en algún momento, agentes. Entonces, dale José, por favor. Esta es la plataforma de Watson X Orchestrate, que José os ha comentado que es nuestra plataforma de creación y orquestación de agentes. Y en este concreto ejemplo tenemos un vendedor que quiere preguntarle al bicho, oye, ¿cuál es en el nuevo play de ventas mi descuento preaprobado para poder ejecutar en un cliente? Le da una respuesta muy concisa, de un 35%, y el usuario, el vendedor, sigue intentando o sigue queriendo ampliar un poquito la información. Oye, ¿y en qué clientes lo puedo ejecutar? Y entonces nos da una segmentación de clientes que va bastante en línea en lo que el vendedor lleva. ¿Qué es lo que hace el vendedor en el siguiente punto? Oye, pues ya que me cuadra en uno de mis clientes, quiero ejecutar el play en uno de mis clientes, bicho, tráeme una lista de clientes de mi Salesforce que sea potencialmente usable el play. Y automáticamente nos trae una lista de clientes y me pregunta, ¿cuál quieres usar? Y yo le digo, pues pásame el contacto de aquel que me genera más revenue. ¿Vale? Entonces, esta es nos va a dar ahora una lista de contactos. Estela Pavlova, Laura Bolin. Somos tecnología, obviamente. Hay que ir al señor Vice President de tecnología. Y ahora le vamos a pedir que ponga un correo electrónico a Lauren Boyle para intentar posicionar nuestra plataforma de automatización de IBM. Esto empieza a razonar, por cierto, ese reasoning es una de las cosas más interesantes para mí de toda esta parte de los agentes, y que recibimos el resultado, un correo electrónico súper detallado, súper conciso, que va específicamente enfocado a la necesidad de mi cliente y que además ha cogido toda la base de conocimiento de la plataforma y de la propuesta de automatización. Además me da más opciones del tipo de, oye, ¿te vale ese contexto y ese email que has recibido? Bueno, pues la realidad es que me gustaría añadir mi firma. Ya que voy a enviárselo a una persona importante, voy a añadir mi firma. Se lo pido y automáticamente, en 10 segundos, me vuelve a devolver el mismo contexto con la firma de mi rol. ¿Vale? Y entonces, ahora sí, yo ya estoy preparado para mandar el mensaje y de repente digo, cuidado, a ver si vamos a tener aquí un problema en este cliente y no es el momento de mandar el mensaje. Con lo cual se me ocurre pedirle, oye, ¿hay alguna incidencia abierta dentro de este cliente? Y como la vida no puede ser la vida. Severidad 1, criticidad. No es el mejor momento para mandar ese mensaje, con lo cual lo que hacemos es lo dejamos un momento aparcado y lo que hacemos es pedirle una vez más a este bicho que me saque la información de quién lleva este caso en nuestro soporte de IBM. Me da el dato y esto me da toda la información para aparcar un momento la oferta y poder ya contactar a esta persona y pasar, fijaos, de un perfil ahora mismo más de ventas a un perfil más de ayuda del cliente. Y ya una vez le he ayudado, vuelvo a intentar mi propuesta comercial. Todo esto o sea, si os dais cuenta, hemos accedido a un PDF que me ha dado el porcentaje de descuento, a una base de conocimiento, a un Salesforce para darme todo mi territorio de clientes, que por cierto sabía que era yo y cuáles eran mis clientes, sin yo decir nada. Un ServiceNow, una aplicación de correo electrónico. O sea, hemos hecho un montón de cosas y de acciones. Yo creo de verdad que los agentes han venido a quedarse, van a ser nuestros compañeros de viaje de aquí a los próximos años, pero sí hay una cosa importante que creo que tenemos que saber. Los vendedores, en este caso del ejemplo, los ciudadanos, los usuarios, todo el mundo que use esto tiene que tener claro que, por supuesto, que la información que recibe es buena, pero sobre todo los líderes, los ejecutivos, los que lideran las organizaciones,
tienen que tener muy claro no solo que la información de su gente es buena, sino que además la IA que se está usando en todo este tipo de plataformas es segura, abierta y confiable. Es un punto muy importante. Y Orchestrate, desde luego, da todo esto. Yo supongo que entendéis ahora un poquito mejor lo que comentaba antes. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un chat de inteligencia artificial, el que sea que utilicéis, y esto que hemos visto? ¿Cuál es la diferencia? La primera es la ejecución de tareas. Estamos conectándonos con herramientas y estamos ejecutando. La segunda es la planificación de una tarea. Oye, es que tengo que hacer varias cosas, pero es que tengo que saber cuándo hacer cada una de ellas en el tiempo. Y la tercera es la proactividad de realizar cada una de estas tareas. Entonces, este paradigma que ha contado Santi con este ejemplo es muy importante que entendamos cómo funciona pues en una organización, ¿no? Que podemos tener muchos agentes diferentes, como este, por ejemplo, de Ask Sales, pero que es muy importante coordinarlos todos, orquestarlos todos. Los agentes y la inteligencia artificial, he dicho antes, son datos. Y ya está, datos y algoritmia, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de los datos. Hay algo muy curioso. Si vosotros ponéis a pensar en Claude, ChatGPT, Gemini, sabéis con qué están entrenados todos estos modelos. Están entrenados con Internet, con Reddit, con Wikipedia. Salió un estudio hace poco que dice que el 90% de los datos que hay en Internet ya están siendo aprovechados para modelos de inteligencia artificial. El 90% de los datos que hay en Internet ya están siendo utilizados para alimentar modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, si nos vamos a las empresas, solo un 1% de los datos empresariales, un 1% está siendo utilizado para crear modelos y sistemas de inteligencia artificial. Esto es poquísimo. Es decir, en el mundo corporativo todavía no estamos utilizando la base del conocimiento, o no lo estamos utilizando suficiente para crear inteligencia artificial. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque no es sencillo. Porque antes de integrar un sistema de inteligencia artificial con nuestros datos, con nuestro sistema tecnológico, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Y esta imagen, que a mí me parece un poquito fea, pero creo que ayuda muy bien a entender tecnológicamente, ahora vamos a sumergirnos un poquito más en la parte de tecnología, lo que queremos transmitir, ¿no? Cuando queremos trabajar con una inteligencia artificial que se alimente de nuestros datos corporativos, sensibles, enmascarados en muchos casos, etcétera, tenemos que tener una infraestructura coherente, conectada e integrada. Esta infraestructura tiene que partir de una base. Esta base es, digamos, el sitio donde vamos a trabajar, la infraestructura donde vamos a trabajar. En nuestro caso, nosotros siempre recomendamos IBM Cloud, que es la cloud de IBM, pero también permitimos que todas nuestras aplicaciones y nuestras herramientas trabajen pues, en AWS, en Google, en Azure, donde sea. Sobre esto vamos a construir todo nuestro ecosistema, ¿vale? Que ahora mismo se ve un poco lioso, son muchos cuadros, pero vamos a ir explicándolo. En primer lugar, tenemos todas nuestras fuentes de datos, ¿vale? Todas las que tengamos, nuestras bases de datos, sistemas informacionales, Excel, documentos PDF también son datos, todos nuestros datos, y los distintos tipos de datos, ¿vale? Tendremos texto, tendremos número, tendremos SQL, tendremos no SQL, todo lo que tengamos, ¿vale? Estos datos hay que integrarlos. Esto no es simplemente me conecto a una base de datos, hago una query desde un script y ya está. No, no. Tenemos que integrarlos, tenemos que transformarlos, tenemos que moverlos de un sitio a otro. Para esto necesitamos herramientas de ETL, de DLT. En algunos casos, depende de la casuística, herramientas de tratamiento de datos en real time. Herramientas de observabilidad de las pipelines de datos. Oye, es que mis datos se están moviendo de un sitio a otro. Hay muchas fases, partes, y tengo que tener la visibilidad de qué está pasando en todas esas fases. Y, por supuesto, herramientas de replicación para asegurarnos alta disponibilidad. Esto, como digo, suena muy tecnológico, pero es que antes de hablar de inteligencia artificial tenemos que hablar de datos y tenemos que estar seguros de que la podemos utilizar con fiabilidad. En segundo lugar es, oye, ¿dónde voy a tener mis motores de base de datos? ¿Dónde voy a tener almacenados mis datos? ¿Dónde voy a trabajar con ellos? Bueno, pues nosotros tenemos una propuesta de Data Lakehouse híbrido, porque puede ser desplegado tanto en premise como
como en la nube, y corporativo, donde tenemos diferentes motores, donde incorporamos una parte muy importante de datos no estructurados, donde puedes trabajar con Presto, puedes trabajar con Spark, puedes utilizar datos, o sea, trabajar con datos de distintos formatos. En definitiva, es el core un poco de tu estrategia de datos. Y por último lugar, como ahí pone inteligencia de datos. ¿Inteligencia de datos qué es? Es lo que he hablado antes, de gobierno del dato, de tener tus colecciones de datos, tener tus glosarios de términos de datos, en definitiva, tener controlados tus datos y saber cómo están controlados esos datos, ¿vale? Entonces, fijaros, nos estamos yendo a un sitio un poco diferente de lo que solemos hablar. Siempre hablamos de la IA, del final, ¿no? De lo que le preguntamos a la IA, lo que ha contado Santi. Pero antes de eso, hay un montón de cosas que a lo mejor, como digo, a nivel usuario no tienen tanto sentido, pero en una organización son muy importantes. Sin todo esto correctamente, lo que va a pasar es que vas a crear un sistema de IA que probablemente no va a escalar nunca. Y se va a quedar ahí y va a morir. Algunos probablemente os suena, ¿vale? Pilotos de inteligencia artificial que no escalan. Bueno, pues necesitamos tener un landscape tecnológico acorde a todo esto, porque luego vienen las IA que conocemos, ¿no? Los chats, las IA empresariales, los BI, etcétera, ¿vale? Entonces, esta foto, que como digo es un poquito compleja, pero es muy importante, y me gustaría que os quedéis con que para llegar a la inteligencia artificial, el camino posiblemente tenga una pinta parecida a esta. Y aquí es donde nosotros, como socio tecnológico, bueno, pues ayudamos a las compañías y estamos ayudando a las empresas a definir un poco, oye, cómo tengo que llegar a esta IA corporativa. Por eso os decía al principio que una IA para empresas es diferente a una IA para usuarios, por todo esto. Esta foto es un poco la que hace que todo eso cambie. Hemos visto un ejemplo de agentes antes. Para los nuevos que habéis llegado hemos estado hablando de agentes, porque son importantes, porque son una disrupción, y hemos visto un ejemplo de cómo lo aplicamos a un cliente. Ahora vamos a ver algo más centrado en los datos que acabo de comentar, que si bien es un poquito lioso, con el ejemplo que os va a mostrar Santi lo vais a entender mejor. Venga, pues yo creo que lo ha dicho José, seguramente todos lo sabíais, efectivamente, para trabajar con la IA o para trabajar simplemente con la explotación de los datos en nuestras organizaciones, tienen que pasar un proceso previo, ¿vale? En este caso hemos acompañado a uno de nuestros clientes en la estrategia de definición del gobierno del dato y añadiendo una capa posterior que es el marketplace, que ahora entenderéis. Dale al botón. Entonces, en este cliente ya teníamos una etapa y un journey más o menos que había ciertas cosas hechas, con todo el establecimiento de las bases, el gobierno del dato y todo lo que nos llevaba al consumo de los datos, ¿vale? Pero aquí está algo de las cosas más interesantes. Montamos un marketplace, ¿vale? Que es algo así, una analogía con el App Store de Apple, donde tenemos un montón de aplicaciones. Pues aquí tenemos un montón de subconjuntos de datos que la gente de nuestra organización está deseando empezar a usar. En este caso, María quiere hacer un análisis estadístico de datos del padrón. Y cuando va a acceder, y el vídeo va un poco rápido, pero cuando va a acceder, no existía el dataset para poder ser usado. Y en el acto, ella lo que va a hacer es, en la misma plataforma, pedir a su ingeniero de datos o a la persona que lo haga, que necesita un set de datos con una serie de características, ¿vale? Esto le llega a Pedro, que es el responsable. Y el responsable, Pedro, lo que hace es, lo primero de todo, ve la petición, decide si tiene sentido y empieza a validar si toda la parte de los datos que van a tener que ser usados para este caso de uso van a cumplir las reglas de calidad, protección, es decir, un montón de cosas dentro de la organización, ¿vale? Para ello se conecta a la fuente de datos, se los trae, lo primero que se hace es automáticamente un enriquecimiento de los datos que nos permite clasificar y empezar a definir si la calidad existente es buena, en base a unas métricas también que han sido definidas previamente, ¿vale? Una vez ya vemos que la calidad de los datos es buena, también tenemos otra opción que, si recordáis María, si no lo visteis, marcó que había información confidencial y sensible. Pues automáticamente el sistema enmascara esos datos sensibles que no podemos mostrar, ¿vale? Pedro se lo manda a María, lo aprueba, a María le llega que se ha publicado un nuevo dataset de datos, se suscribe, le vuelve a Pedro y lo acepta. ¿Por qué es importante la suscripción? Porque cada vez que Pedro cambie algo, María va a ser avisada. Todo en un mismo portal, en una misma plataforma y en un mismo que llamamos marketplace. Un dato de esto, en base a lo que has dicho un poco José, este ejemplo que habéis visto está hecho con información prehecha, prediseñada, estructurada, digamos. Como ha dicho José, con nuestro Lakehouse Watson X Data
podríamos hacer este tipo de ejemplos, ya no solo cogiendo esta parte de información estructurada, sino también pudiendo ir a esa otra parte del famoso 90% de datos desestructurados, que son lo que más existen ahora mismo en nuestros clientes. Así que es un punto importante de mezclar, o una opción, esa parte del lakehouse con la parte del marketplace que hemos visto. Fijaros que si solo tuviéramos una fuente de datos, probablemente todo esto no era necesario. Pero es que la realidad, por ejemplo, esto es un organismo público, este ejemplo que os ha enseñado Santi, la realidad es que lo habitual es que tengamos muchas fuentes de datos de distintos tipos, complejas, de distintos accesos, etcétera, y ahí viene un poco la necesidad de gobernar, utilizar todo esto así. El último punto del que quiero hablar, al principio, cuando todavía solo éramos 3, cuando esto solo era campo, he hablado del gobierno de la inteligencia artificial, ¿vale? El gobierno de la inteligencia artificial es una parte que para nosotros es importantísima a la hora de aterrizar inteligencia artificial en entornos empresariales. ¿Por qué? Porque hay un punto con la inteligencia artificial hoy en día, que es que nos tenemos que fiar de la inteligencia artificial, entre otras cosas, porque todos tenéis LinkedIn, estáis viendo cada 2 por 3 noticias de dudosa fiabilidad de la inteligencia artificial y nos meten miedo y cosas así. Entonces, bueno, pues efectivamente, para tú utilizar la inteligencia artificial en un entorno corporativo te tienes que fiar de ella. Tiene que ser una IA confiable, una IA segura, una IA transparente, etcétera. Y todo esto nosotros lo englobamos dentro del concepto que llamamos gobierno de la inteligencia artificial. Y aquí pongo algunos puntos que justifican o que hacen que este gobierno de la inteligencia artificial sea necesario. Puntos como que la regulación cambia cada 2 por 3. Algunos de vosotros conoceréis seguramente la Ley Europea de Inteligencia Artificial, ¿no? ¿Alguien ha oído hablar de ella? ¿Sí? Estáis tímidos, ¿eh? Bueno, tenemos que cumplir con la ley. O sea, las empresas tienen que cumplir con la ley. Yo puedo utilizar la inteligencia artificial para mis aplicativos, pero tengo que estar en regla. Bueno, pues es que estas regulaciones van cambiando. Tenemos que tener herramientas que sean capaces de adaptarse a todos estos cambios. Tenemos muchas herramientas dispares que consumen muchos datos que muchas veces no generamos nosotros, que pueden alimentar a la inteligencia artificial. Bueno, esto también lo tenemos que tener controlado. El gobierno de esta inteligencia artificial también pasa por gobernar nuestros aplicativos, nuestros datos, etcétera. Tenemos documentación también muchísima manual en las empresas, cosas que hacemos a mano, cosas que deberíamos automatizar y que poco a poco se está haciendo y que también tenemos que controlar estos flujos de trabajo. Tenemos muchas partes. Oye, es que negocio está de acuerdo con gobernar la inteligencia artificial porque cree que es importante, pero a lo mejor los de IT lo que prefieren es que simplemente funcione bien la conexión, el tratamiento de los datos, etcétera, etcétera. Hay datos vulnerables, hay riesgos. Oye, si yo tengo un modelo de inteligencia artificial soy un banco que da un préstamo, pues de dar 1000 a dar 1 millón hay un riesgo, ¿vale? Tenemos que medirlo, tenemos que ser capaces de evaluar esos riesgos. Todo esto es el gobierno de la inteligencia artificial. Por cierto, los agentes son inteligencia artificial, por tanto también hay que gobernarlo. Muy rápido os pongo, digamos, todos estos puntos unidos, ¿no? Toda la parte de visibilidad, saber si los modelos se están desviando, si los datos se están desviando, si hay sesgos, si se producen faltas de ética en las respuestas. Bueno, pues tener todo esto controlado, claro y gobernado es clave si queremos, bueno, llevar la inteligencia artificial al mundo empresarial. Y por último, ya para terminar, también Santi os va a mostrar un ejemplo de este gobierno de la inteligencia artificial que os comento para que lo veáis un poco más. Eso es. Otro de nuestros clientes, tenemos agentes, tenemos datos, tenemos IA, pero todo esto, como dice José, hay que gobernarlo. ¿Y cómo? Bueno, pues en nuestro caso, José, botón. En nuestro caso se hace todo con nuestra plataforma IBM Watson X Governance, ¿vale? Que no deja de ser la plataforma que gestiona, controla, gobierna todo el ciclo de vida de los modelos y de nuestros sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Tiene 3 capas muy importantes, que es muy enfocado en la primera parte de la gestión de la demanda de un caso de uso de IA, cosa que vemos bastante en nuestros clientes, y toda la parte de la evaluación y lo que se necesita para llegar a tener, desde este punto, un caso de uso o un sistema de IA preparado para entrar en producción, ¿vale?
Y después, ya lo que es cuando ya estará en producción, que sería ya más la parte de rendimiento de los modelos, MLOps, no sé si aquí nos suena un poco la... Hay 4 roles dentro de este mundo, los promotores, que son la gente que pide nuevos casos de uso, completan la información funcional del caso que necesitan para que sus mayores lo aprueben, pero también, esto es importantísimo, rellena toda la parte de los formularios que vienen hechos de la European AI Act, ¿vale? Porque nos van a permitir y ayudar más adelante a definir qué assessment de riesgo tiene mi modelo, mi sistema de IA dentro de mi organización, ¿vale? Y nos dirá y nos ayudará a hacer qué tenemos que complementar. El recommender son otro tipo de roles como económico, oye, aquí hay ROI, no hay ROI, ético, DPO, ¿vale? Que hace recomendaciones y al final hay un aprobador. Al final del todo tenemos una plataforma y un dashboard que vemos absolutamente todo, que está todavía por aprobar, qué es mío, qué no es mío, qué modelos o sistemas de IA tengo en producción. Por cierto, de producción mío, de terceros, que corren en mi plataforma o que corren en plataformas de terceros. Un montón de información de cuando ya lo que es el modelo está en producción y el tema del drift, de la accuracy, de si hay sesgo, todo este tipo de información que nos da este tipo de dashboards, ¿vale? Al final, varios beneficios que se resumen un poco en estos 6 puntos, que es la optimización operacional, la experiencia de los stakeholders y los actores. De verdad, hemos hecho muchos pilotos de esa parte de gestión de la demanda, es brutal. La gente usa Excel y se los mandan para probar casos de uso y yo lo apruebo, yo no, se pierde toda la información. Entonces, la experiencia es brutal. Bueno, plataforma simple y escalable, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto sería, hasta aquí sería el tema. Y José, yo creo que no nos podríamos ir de aquí sin enseñar el piloto. Os hemos enseñado un piloto de data, un piloto de agentes y un piloto de gobierno de la IA. Además, en clientes genéricos, pero ya os traemos un caso con nombre y apellidos, ¿vale? Que nos hace un montón de ilusión. Es el padre espiritual de la criatura, aquí mi compañero José Ventura. Y bueno, este no lo voy a contar. Vamos a poner un vídeo, si os parece, que tiene audio y todo y que está muy chulo para que lo veáis. ¿Qué os ha parecido? ¿Chulo? A nosotros la verdad nos ha hecho muchísima ilusión trabajar aquí con la Junta de Extremadura, con la parte de economía, empleo y transformación digital. Y recordar una última palabra, la hemos dicho un par de veces o 3. Este último caso también está hecho con nuestra nueva forma de acercarnos a nuestros clientes.
con la famosa palabra de co-creación, ¿vale? La Junta confía en nosotros, esto está funcionando muy bien y la verdad es que, José, yo creo que tenemos poco más que decir, que cualquier persona que se anime y que quiera invitar a la Junta, tenemos tecnología, co-creación, ¿no? Ilusión. Eso es, exactamente. Y que estamos ahora por aquí, que si queréis hablar o comentarnos vuestras preocupaciones, casos de uso, lo que sea, pues hablamos y muchísimas gracias por haber venido, que hoy la programación era dura, así que muchas gracias, espero que os haya servido y que os haya interesado y nada, nos vemos pronto.